¿Estás clamando al Señor? Ayúdame, no puedo manejar esto, estoy desesperada. Cuando clamamos así, estamos expresando necesidad, estamos expresando impotencia y le estamos diciendo: Dios, yo no puedo resolver este problema, te necesito a ti. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth en la voz de Patricia de Saladín. La lectura bíblica para hoy es Lucas capítulos 1 y 2. Si has estado rodeada de niños, es muy probable que puedas reconocer diferentes tipos de llanto. Cierto llanto es básicamente una queja sobre las cosas que no van de acuerdo al deseo del niño, pero hay un llanto diferente que te dice que está realmente herido y que debes correr para ayudarlo. Esta semana Nancy nos hablará más acerca de este segundo tipo de llanto y cómo el Padre Celestial se apresura hacia nosotras cuando lo necesitamos. En Aviva Nuestros Corazones, a menudo escuchamos de algunas de ustedes que comparten sobre las cargas que pesan sobre sus corazones. Pienso en una mujer que está aprendiendo y luchando a amar a ese hijo adulto con cuyo corazón le es muy difícil conectarse. Y también en algunas que han pasado en las últimas semanas por la triste situación de pérdidas de un ser querido, de un compañero o de un padre. Hay otras que están luchando con problemas relacionados con la crianza de los hijos. Y varias pueden estar luchando con cosas que tienen que ver con las hormonas, quizás con la etapa de la vida en que estás, o quizás con las hormonas de tus hijos. Cuando ambas cosas se aceleran al mismo tiempo, tienes una receta que puede ser muy desafiante. Bueno, y recuerdo una ocasión cuando yo era joven y levanté el teléfono y llamé a mi papá, que vivía a varios estados de distancia, y le conté entre lágrimas algo que acababa de suceder. Y todavía recuerdo a mi papá decirme: cariño, ¿quieres que vaya para estar contigo? Ahora, eso era más de lo que yo necesitaba en ese momento, pero todavía recuerdo lo receptivo que fue a mi llanto. Cómo me escuchó llorar y su corazón se conmovió como padre y sabía que estaba sufriendo, que yo estaba sufriendo. Sabía que estaba atravesando por un momento difícil. Y me dijo: voy a estar ahí para ti. Aquellas de ustedes que son madres saben que el llanto de sus hijos es especial para ustedes y que reconocen ese llanto y se apresuran a correr en ayuda de ese hijo. Es el corazón de un padre que escucha y responde al llanto de sus hijos. Y así es el corazón de nuestro Padre Celestial. Él escucha nuestro llanto como sus hijas y Él responde. Y en nuestros corazones hay problemas y enfrentamos cosas para las que no hay soluciones, ni fáciles ni obvias. Una de las cosas que Dios ha estado hablando a mi corazón recientemente a medida que estudio las Escrituras es el asunto de clamar al Señor cuando estoy en problemas. Invocar el nombre del Señor. Y yo sé que algunas de ustedes están en situaciones que simplemente no pueden ni arreglar ni resolver. Y no detestas ese tipo de situaciones. Y lo que quiero decir con esto es que queremos poder arreglar las cosas. No nos importan las dificultades siempre y cuando podamos aplicarle una fórmula y solucionarla. Pero el punto es que Dios a veces nos pone en situaciones que no podemos solucionar, que no podemos cambiar, que no podemos controlar. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, un tema que veo que se repite a lo largo de las Escrituras una y otra vez es el tema de clamar al Señor. Y quiero compartir con ustedes esta semana algunas cosas que estoy aprendiendo acerca de clamar al Señor en la medida en que leo la Escritura, porque encontramos este tema una y otra vez. Si buscas en tu Biblia el Salmo 34, en el versículo 17, dice así: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. También el Salmo 50, versículo 15, dice: invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré
y tú me honrarás. Y en estos programas quiero tomar ese versículo como el tema. Invoca mi nombre en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Ese es el versículo 15 del Salmo 50. Ahora, aquí está el principio. Y luego quiero entonces ilustrarlo a través de varios pasajes de las Escrituras. Y el principio es que cuando el pueblo de Dios está en problemas, cuando está en una situación que lleva a la desesperación, si claman al Señor, las Escrituras prometen que Dios escuchará y los librará. Entonces, el resultado final es que Dios será glorificado. Ese es el principio. Cuando estamos en problemas y clamamos al Señor, el Señor escucha, el Señor liberta y finalmente Dios es glorificado. Pero vamos a ver este principio ilustrado en varias situaciones en las Escrituras. Quiero que vayamos al capítulo 2 del libro de Éxodo. Recuerda que en este punto los hijos de Israel son esclavos en Egipto. Había un faraón severo que estaba tratando de hacerles la vida miserable, y de hecho lo hizo. Pero luego en Éxodo 2, en el versículo 23, nos dice, y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó su clamor. Ahora bien, lo que los hijos de Israel no sabían cuando estaban clamando, cuando estaban gimiendo, a veces ni siquiera sabes qué clamar. A veces es solo un gemir en tu espíritu y a veces ni siquiera puedes poner palabras a ese clamor al Señor. Pero hay un gemido que nace de tu esclavitud, de tus problemas, de tus dificultades. Y lo que los hijos de Israel no sabían era que cuando ellos clamaban al Señor, Dios ya estaba poniendo en movimiento las circunstancias que conducirían a su liberación. Ahora, ellos no vieron esa liberación por algún tiempo. Pero a cientos de millas de distancia en el desierto de Madián, la Escritura dice que el Señor le dijo a Moisés, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado su clamor, pues estoy consciente de sus sufrimientos, y he descendido para librarlos. Es posible que no puedas ver cómo Dios está obrando, incluso ahora, para traer liberación. Pero Dios siempre está escuchando el clamor de sus hijos. Dios siempre está trabajando para traer liberación a los justos, para que en última instancia Dios sea glorificado. Cuando los hijos de Israel finalmente fueron liberados de Egipto, enfrentaron otra prueba inmediatamente cuando llegaron al Mar Rojo. Tenían este mar frente a ellos y una cadena de montañas a cada lado, y el ejército egipcio detrás de ellos. El punto es que no había manera de salir, estaban atrapados. Y la Escritura dice, en Éxodo 14, versículo 10, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y sabemos a medida que avanzamos en ese pasaje que el Señor escuchó su clamor e intervino de manera sobrenatural para traer liberación. Y cuando llegamos en el Antiguo Testamento al período de los jueces, vemos esta misma progresión. Ves este principio ilustrado una y otra vez y otra vez. Con frecuencia, Dios llevó al pueblo a un lugar de esclavitud, en este caso por su pecado, por su idolatría, y Dios los estaba castigando. A veces, esa es la razón por la que terminamos en circunstancias difíciles. No siempre, pero a veces son el resultado de decisiones equivocadas que hemos tomado. Quizás tienes un hijo que se enfrenta a circunstancias difíciles debido a decisiones equivocadas que ha tomado. No intentes rescatar a tus hijos de la cruz donde Dios está llevándolos para llevarlos al límite de sus fuerzas. Quizás tú quieres como madre rescatarlos, pero Dios quiere que tus hijos aprendan a clamarle para que ellos también puedan ver su liberación. Así que en este libro de los jueces una y otra vez leemos cuando los hijos de Israel, en servidumbre a causa de su pecado, clamaron al Señor.
¿Y qué hizo Dios? Bueno, Dios levantó un libertador, pero no solo una vez, sino 10, 11, 12, 13 veces. Un Dios misericordioso y clemente una y otra vez liberó a su pueblo. Y pienso en situaciones en el Antiguo Testamento donde los hijos de Israel estaban en una batalla. Por ejemplo, en Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 20. Esa es una de esas ocasiones y dice: Dios los ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la batalla, y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en Él. ¿Por qué? Porque clamaron a Él durante la batalla. ¿Qué hizo Dios? Dios respondió a sus oraciones porque confiaban en Él. Verás, clamar al Señor es una expresión de fe. Es un grito de desesperación, pero es una expresión de fe en que Dios está escuchando. Y Dios puede hacer algo en mi necesidad. Y no fue solo en un sentido corporativo que los judíos clamaron a Dios. Hubo también casos individuales. Pienso, por ejemplo, en el rey Josafat, en el capítulo 18 de Segundo de Crónicas, cuando estaba en batalla con los asirios. La Escritura dice que cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: «Este es el rey de Israel», y se desviaron para pelear con él. Pero Josafat clamó, y el Señor vino en su ayuda, y Dios los apartó de él. Y me pregunto cuántas veces tú y yo no vemos a Dios intervenir de manera sobrenatural porque no nos hemos detenido a clamarle. Clamamos por ayuda a otras personas o cosas, pero no clamamos a Dios, y lo hacemos una y otra vez. En las Escrituras, en Segundo de Crónicas, capítulo 32, vemos cómo el rey Sennacherib y los asirios vinieron contra la nación de Judá. Y la Escritura dice que el rey Ezequías, rey de Judá, y el profeta Isaías oraron y clamaron al cielo. Versículo 21, entonces el Señor envió un ángel, el cual derribó a todo valiente, líder y capitán en el campamento del rey de Asiria. Y quizás estés pensando, bueno, pero eso está en el Antiguo Testamento. Dios no hace cosas así hoy. ¿Sabes por qué creo que no vemos a Dios hacer más cosas así hoy? Porque no pedimos, no clamamos al Señor por liberación. ¿Recuerdas en Mateo capítulo 14 cuando Pedro salió de esa barca para caminar hacia Jesús en ese mar agitado por la tormenta? Él estaba caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero en el versículo 30 de Mateo 14 nos dice que cuando vio que el viento era fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó diciendo: «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extendió su mano y lo agarró. Entonces, al mirar estos pasajes, y espero que cuando leas las Escrituras mantengas los ojos bien abiertos y puedas ver por ti misma todos estos casos en los que personas o naciones clamaron al Señor y cómo Dios escuchó su clamor y les respondió. Pero en el salmo que quiero que nos enfoquemos es en el Salmo 50, el versículo 15, que dice: «Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás». Y mientras leemos pasajes como este, primero quiero que recuerdes que Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es nuestro Dios. El Dios del rey Josafat, el Dios de Pedro, el Dios de los hijos de Israel en Egipto, es el Dios de la iglesia del siglo XXI. Él no cambia. Y cuando clamemos al Señor, y solo entonces quizás veremos lo que Dios puede hacer por nosotras. Y estamos viendo lo que creo que es un principio poderoso en la palabra de Dios acerca de clamar al Señor. Y este es el principio. Cuando el pueblo de Dios está en problemas, cuando está en situaciones que lo llevan a la desesperación, si claman al Señor, el Señor los escucha y los libera. Y en última instancia, Él va a ser glorificado.
El Salmo 50, versículo 15 dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y es interesante, en los Salmos tenemos muchas otras cosas que se supone que debemos hacer. Se nos dice que cantemos al Señor, que oremos al Señor, que alabemos al Señor, que demos gracias al Señor, que bendigamos al Señor. Y todo eso es importante. Pero algo que creo que no enfatizamos mucho, pero que realmente se destaca, es clamar al Señor, invocar el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué significa clamar al Señor? Apelar al Señor. Esa palabra, clamar o apelar, en realidad hay varias palabras en el idioma hebreo que se traducen como clamar o gritar. Y esas palabras son similares en su significado. Significan gritar, rugir, vocear, chillar, pedir ayuda. Y muchas veces cuando lees esa palabra, habla de un momento de emergencia. A menudo se usa para expresar una necesidad extrema o de angustia. A veces la palabra significa chillar de angustia o de una sensación de peligro. Es como enviar una señal de socorro. ¡Ayuda! Es lo que significa la palabra. Y cuando yo era estudiante de segundo año en la escuela secundaria, nuestra casa se incendió durante la noche. Y no recuerdo quién fue el primero que se dio cuenta de que había un incendio, pero sé que alguien tuvo la calma suficiente como para tomar el teléfono y llamar al 911. Y muy rápidamente el departamento de bomberos ya estaba allí. Y vinieron a rescatar, a librar, a apagar el fuego. Y todos salimos de la casa. Pero ¿no es interesante que el departamento de bomberos no vino hasta que lo llamamos? No hubiesen venido de no ser necesario. Vinieron cuando llamamos. Y Dios viene corriendo a la escena de nuestra necesidad como un departamento de bomberos divino o una ambulancia. Cuando hacemos esa llamada, cuando clamamos a Él, Él viene corriendo a la escena de nuestra necesidad. Ahora, a menudo cuando lees esa palabra, clamar o llamar, en el Antiguo Testamento, tiene que ver con más que un tono de habla normal. Significa gritar en voz alta. Quieres llamar la atención de alguien. Esa llamada o ese grito generalmente se dirige a alguien en particular, a menudo a Dios, con el objetivo de obtener una respuesta específica. Cuando en las Escrituras la gente invocaba el nombre del Señor, le suplicaban a Dios que viniera a ayudarlos. Esperaban que Dios hiciera algo, que iba a responderles. Ahora, en las Escrituras descubrimos que Dios a menudo crea o permite que lleguen a nuestras vidas circunstancias que están más allá de nuestro control, para llevarnos al final de nosotras mismas. Él nos lleva a un lugar donde no hay solución humana, donde no hay salida. Y Dios no hace nada para eliminar el problema hasta que clamamos a Él. Porque Dios quiere escuchar a sus hijos clamarle. Y hay una ilustración maravillosa de esto en el Salmo 107. Permítanme pedirles que busquen ese pasaje si tienen sus Biblias a mano. El Salmo 107, comenzando en el versículo 25, leemos acerca de una tormenta. El versículo 23 en realidad nos da el contexto. Habla de los que se ganan la vida comerciando en el mar, los que bajan al mar en barcos, los que hacen negocios en las grandes aguas. El versículo 24 dice, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pero el versículo 25 nos dice que a veces en el transcurso de su trabajo diario se levanta una tormenta. Y fíjense en el versículo 25, ¿de dónde dice que viene la tormenta? Dice, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Y somos tan propensas a culpar a las olas o a las personas o a las circunstancias, lo que sea que está preocupando nuestras vidas. Y olvidamos que es Dios quien habla y hace que ocurra la tormenta.
Ahora, hay algunas tormentas que nosotras mismas hemos creado, pero incluso en esas, Dios no es pasivo. Dios está permitiendo que las consecuencias de nuestras propias decisiones incorrectas o las decisiones incorrectas de otros se conviertan en una tormenta. Pero en lugar de resentirnos por la tormenta, debemos volvernos hacia aquel que agitó esas olas y clamar a Él. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Casi puedes marearte leyendo este pasaje. Están al límite de su lucidez mental. Esa es una frase clave. Esa frase significa literalmente que toda su sabiduría se ha ido a pique, ha sido nula, no tienen idea de qué hacer. Es una situación que los ha llevado a la desesperación. Están indefensos. Están indefensos si Dios no interviene. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas personas? Versículo 28. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Cuando nosotros expresamos nuestra impotencia, estamos expresando varias cosas. Primero, desesperación. Ayúdame, Señor, no puedo con esto. Llegué al límite. También expresamos necesidad. No puedo, te necesito. También humildad, nuestra absoluta incapacidad para satisfacer nuestras propias necesidades y solucionar nuestros problemas. Y el punto es que Dios siempre corre a la escena a favor de los humildes. Dios derrama su gracia en el corazón humilde. Por eso clamar es un instrumento muy poderoso. Y es por eso que es un principio tan poderoso en la palabra de Dios, porque se necesita humildad para clamar al Señor. Cuando clamamos a Él, le decimos, no tengo otro lugar a donde ir. No podré sobrevivir si no vienes, Señor, a mi rescate. Cuando clamamos, estamos expresando dependencia. Le estamos diciendo, Señor, me estoy apoyando en ti y creo que tú puedes librarme. Creo que tú puedes satisfacer mi necesidad. Y eso es expresar fe. Lo que le estamos diciendo es, Dios, aunque nadie más ni nada más pueda ayudarme en este momento de necesidad, tú eres poderoso para ayudarme. Entonces el salmista dice que estas personas que están en problemas y están en medio de esta tormenta, claman al Señor en sus problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos a continuar con la segunda parte del versículo 28. Y Él los sacó de sus aflicciones. Y una y otra vez en las Escrituras vas a leer esta frase. Clamaron al Señor y Dios los libró. Ahora, hablaremos más adelante en esta serie sobre cuando Dios no responde con nuestra agenda o con cuando entendemos que se deben llevar a cabo las cosas. ¿Y por qué Él lo hace a veces? Pero la promesa es que a su tiempo Dios librará. Y el versículo 29 dice que Dios cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. El mismo que agitó la tormenta es el mismo que calmó la tormenta. Y en el versículo 30 dice, entonces se alegraron, porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Versículo 31, den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, y que lo exalten públicamente. ¿Recuerdas lo que dijimos que sería el resultado final cuando clamamos al Señor y Él nos libra? Entonces le damos gloria, lo honramos, lo alabamos. Cuando clamas a Dios suceden varias cosas. Primero, va a aumentar tu fe porque vas a ver a Dios venir a tu rescate. También tendrás un historial con Dios y podrás mirar atrás y decir, Dios me libró entonces y sé que no me va a fallar ahora. Y tu fe crecerá. Cuando clamas a Dios, entrarás en el ámbito, en el reino de lo sobrenatural.
Y con eso quiero decir que verás a Dios hacer cosas que parecen imposibles. Verás a Dios hacer cosas que tú no puedes hacer. Y verás a Dios cambiar circunstancias en el tiempo que nunca podrían cambiar sin la intervención de Dios. Cuando clamas a Dios en medio de los problemas, vas a estar construyendo, edificando un testimonio. Vas a tener una historia que compartir y será mejor que la compartas. No te la guardes. Necesitas compartir con los demás porque habrá alguien en un momento de dificultad que recibirá ayuda, aliento y esperanza al escuchar tu testimonio, al escuchar tu historia de cómo Dios obró en medio de tu dificultad. Las tormentas que enfrentamos en nuestras vidas son una parte preciosa y necesaria para desarrollar ese testimonio de vida. Y en lugar de sentir resentimiento por la tormenta, en lugar de resentir el problema o de huir de él, corre hacia el Señor, clama al Señor y confía en que Él oirá y en su tiempo y a su manera, Él te librará y entonces honrarás, glorificarás al Señor. Y recuerda, cuenta tu historia. Estaba en problemas, clamé al Señor y Él escuchó mi clamor y me libró. Como dice ese versículo 2 del Salmo 107 en la Nueva Traducción Viviente, los ha rescatado el Señor. Y yo te pregunto, ¿te ha rescatado el Señor? Entonces, habla con libertad, cuéntale a otros, tendrás un testimonio para compartir y le darás la oportunidad de hacer lo que fuimos creadas para hacer. Y eso es glorificar, honrar a nuestro Dios. Este mensaje nos ha animado a compartir nuestras historias. Nancy DeMoss Wolgemuth nos ha recordado que cuando estamos en dificultad o aflicción, lo primero que debemos hacer es clamar a Dios por ayuda. Es muy fácil buscar ayuda en otras personas antes que hacer de la oración nuestro primer recurso. Así que tomemos un momento ahora, antes de concluir este programa, para clamar juntas. Elba de Reyes nos guía en oración. Padre bueno, Dios de misericordia, yo vengo delante de ti, Señor, como decía el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo quiero, Señor, que la alabanza a tu nombre esté de continuo en mi boca, porque tú has rescatado del hoyo mi vida, tú me has coronado de favores. Tú, oh Dios, conoces mi sentarme y mi levantarme, y no está la palabra en mi boca sin que tú ya la conozcas. Gracias porque tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, como decía el salmista. Y si tú conoces la palabra que está en mi boca, ¿cómo no conocerás todo lo que hay en nuestros corazones, en mi corazón, Señor, en el corazón de tus hijos? Y por eso yo vengo delante de ti, Señor, clamando, porque claman los justos y Jehová los oye, sabiendo que tú escuchas, sabiendo que cada clamor, cada oración llega delante de tu trono y que tú conoces nuestro sentir, que tú conoces todas las circunstancias que vienen a nuestra mente y a nuestra vida. Mira que yo clamo porque hay matrimonio, Señor, en dificultad en este tiempo. Oh Dios, venimos a ti levantando estos matrimonios, pidiéndote fortaleza, pidiéndote gracia, pidiéndote que tu Espíritu interceda en medio de ellos para que el poder de tu Evangelio pueda obrar en sus vidas, Señor. Oh Dios, que podamos reflejarte a ti en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Da la gracia necesaria, Señor. Yo quiero pedirte también, porque así como hay matrimonios necesitados de ti también, hay madres solteras. Hay madres criando hijos solas, pero tú eres su esposo como tu palabra promete y tú eres el padre de sus hijos, Señor, que ellas puedan sentir cerca tu presencia, que puedan sentir que tú estás a su lado como tu palabra promete. Yo quiero levantar a cada mujer soltera que espera en ti, que ha puesto su confianza en ti, Señor, y su esperanza en ti, oh Padre, para que tú llenes sus días, para que el gozo de seguirte, de tenerte, oh Dios, llene cada anhelo de su corazón. Mira, Dios, que
Nuestros corazones esperan en ti, pero también tú sabes la debilidad de nuestras almas y que muchas veces podemos irnos tras emocionalismos. Por favor, que tu palabra controle cada paso que nosotros damos, Señor. Hay muchas personas que están sufriendo por dolores físicos, por situaciones que no pueden controlar ni manejar, pero tú eres el varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Qué no conocerás tú del dolor humano, Señor? Yo te pido fortaleza, yo te pido gracia, yo te pido que tú suplas lo necesario, Señor. Y si es por crisis económicas, por malas situaciones, Señor, o por tiempos difíciles como estamos pasando ahora, donde la economía ha colapsado muchas veces, Señor. Oh Dios, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que cada uno de tus hijos en necesidad pueda sentir, oh Dios, que tú estás a su lado como tú prometes. Padre, sabemos por tu palabra, tú no eres un Dios que miente, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Tú has dicho y tú harás, Señor. Y tú consolarás, tú darás gracia, tú levantarás al caído, tú fortalecerás con tu palabra y con tu espíritu. Y eso te pedimos en este momento, Señor, que tu presencia, que tu espíritu venga y hable a cada alma en cada necesidad. Queremos bendecir tu nombre, Señor, porque los que miraron a ti fueron alumbrados, dice tu palabra, y sus rostros no fueron avergonzados. Como el salmista, este pobre clamó, Señor, pero tú le oíste y tú me libras y nos libras de todas nuestras angustias. Sabemos que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y que tú los defiendes, que tú los levantas. Oh Dios, que tu palabra se haga viva en cada uno de nosotros, no porque ella no sea real, sino porque nosotros la abracemos y la creamos. Levantamos tu nombre, te bendecimos, te pedimos, oh Señor, danos fe para creer en ti. Fortalece, oh Dios, los músculos de nuestra fe y que podamos, oh Dios, resplandecer con la luz del Evangelio en cada situación que podamos estar viviendo. Pueden ser momentos difíciles para nosotros, pero son oportunidades en donde tú nos has puesto a brillar con tu luz delante de un mundo que no te conoce. Te pedimos, oh Dios, poder ser esas luminarias que tú nos has dejado ser aquí para este mundo que no te conoce y para dar testimonio de ti. Pero eso solamente podemos hacerlo con la gracia de tu Espíritu. Te damos gracias porque sabemos que dejamos estas oraciones delante de tu trono y que tú oirás y harás en tu tiempo. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias en el precioso y único nombre que puede ser exaltado, el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unidas en un clamor, aviva nuestros corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.